Uno. Hola, pues muy buenas tardes. Les damos nuevamente la cordial bienvenida a este conversatorio Observación Electoral con, y el tema que vamos a presentar el día de hoy se denomina Derechos Político-Electorales de las Personas con Discapacidad. Y en esta emisión vamos a tener la colaboración de dos expertos en materia de observación electoral a nivel local, internacional y también de mecanismos de participación ciudadana. Nos acompaña Rosa Estela Gutiérrez Guzmán, ella es presidenta de la organización Atención México AC. También nos acompaña Julián Suárez Balcazar, él es director de vinculación interinstitucional de la organización Los Dos Méxicos AC. Está con nosotros Alejandro Romero, que es nuestro integrante de la Academia Electoral del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados, y Carlos González Blanco, él es presidente de la Academia Electoral del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados, y una servidora que estará apoyando en este programa como moderadora. Mi nombre es Teresa Gesell Pimentel Vázquez y también soy integrante de la Academia Electoral del COMAP. Bienvenida, bienvenidos. Gracias, Tere. Gracias, Tere. Bueno, pues iniciaré con una presentación breve de Rosa Estela Gutiérrez Guzmán. Ella cursó la licenciatura en Psicología de la Facultad de Estudios Zaragoza de la UNAM. Tiene estudios en tanatología, en terapia de duelo, violencia familiar, violencia de género, defensoría legal con perspectiva de género, derechos humanos, liderazgo, construcción de ciudadanía, reforma electoral, violencia política contra las mujeres y obviamente sobre observación electoral. Ella tiene 27 años de experiencia en la administración pública en las 3 órdenes de gobierno y se ha desempeñado en áreas de asistencia parlamentaria, de administración, de gestión, de atención ciudadana y desarrollo social. Desde 1999 ha participado en procesos electorales federales y locales y desde el 2003 colabora con distintas organizaciones de la sociedad civil, encabezando diferentes proyectos sobre desarrollo social, violencia familiar, participación ciudadana, derechos humanos, participación política de las mujeres, capacitación y observación electoral. Y bueno, ahora ella está coordinando desde Atención México a esta organización. No omito mencionar que también su organización es integrante de la Misión México Observa. Por otro lado, Julián Suárez Balcázar es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene diplomado en Migración y Gobernanza por el CIDE y actualmente es el director de vinculación interinstitucional de Los Dos Méxicos AC. Estuvo como coordinador general del proyecto de observación electoral sobre los derechos político-electorales de los mexicanos con discapacidad para las elecciones del 2018 en el programa de observación electoral administrado por el PNUD. Anteriormente fue asesor del Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa y asesor de la coordinación de enlace de la Secretaría de Educación Pública con el Poder Legislativo. Pues bienvenido a Rosa Estela y a Julián. Me gustaría comentar brevemente que Carlos González es doctor en Derecho, tiene una maestría también en Derecho, tiene una especialidad en Derecho Electoral y Administración Pública, es abogado postulante, es empresario, consultor, investigador del COMAP y es nuestro presidente de la Academia Electoral del Colegio. Alejandro Romero es licenciado y maestro en Derecho, especialista en Derecho Electoral, licenciatura en Ciencia Política, tiene diplomado en Derecho y Prácticas Electorales, es consultor, abogado postulante en materia electoral, asesor jurídico de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial en el año 2006. Además, es catedrático universitario y, por supuesto, miembro de la Academia Electoral del COMAP. Pues bienvenidos, bienvenida. Y vamos a empezar esta primera ronda donde yo les pediría que por favor nos comentaran un poco sobre su organización y los trabajos de observación electoral que han realizado desde sus organizaciones, pero con el foco de derechos político-electorales para las personas con discapacidad. Empezaré contigo, Estela, por favor. Claro, Tere, muchas gracias. Primero, dar las gracias por esta invitación y este honor de estar participando con el Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados en este ciclo de conferencias, de conversatorios respecto de la observación electoral.
Bueno, pues en primer término les voy a hablar de cómo surge Atención México. Atención México surge en 2009 a partir de una iniciativa de jóvenes y para jóvenes. Sobre todo, en lo que busca Atención México es fortalecer la cultura político-democrática del país y sobre todo desde un enfoque de derechos humanos, promoviendo principalmente los principios y valores de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo buscando el bien común y favoreciendo a los sectores marginados y excluidos. El objeto social de Atención México es muy amplio, es muy extenso, pero bueno, hoy voy a resaltar aspectos principales, sobre todo con la construcción de ciudadanía, contraloría social, cultura de la legalidad y observación electoral. Desde su creación hace 10 años, Atención México ha atravesado por distintos cambios en su estructura de dirección y sobre todo en la coordinación de sus actividades. En este tiempo ha ido construyendo redes con otras organizaciones de la sociedad civil y desde 2018 es parte de la misión México Observa. También ha establecido mecanismos de articulación y colaboración permanente a través de redes de observación electoral, particularmente con la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales y el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y de manera, bueno, con estas dos instituciones ha sido de manera permanente, pero con otras instituciones de tipo electoral ha sido, digamos, de manera eventual, sobre todo cuando se dan procesos electorales. En este caso, a través de los órganos públicos locales electorales, en este caso en el IEM y en el ISM, cuando hay procesos electorales, sobre todo para acreditar a las personas que realizarán observación electoral. En estos 10 años de desarrollo, Atención México se ha fortalecido insertando algunas líneas de acción, sobre todo en las tres más recientes que han sido participación política de las mujeres, violencia política por razones de género y derechos políticos de las personas con discapacidad. Sin olvidar la esencia por la cual fue creada Atención México, la democracia siempre se ha visto promover la participación de los jóvenes y ha trabajado desde en este sentido los últimos 3 procesos electorales en estas 3 líneas de acción y sobre todo voy a hacer énfasis, dado que el conversatorio versa en eso, los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. En este sentido, Atención México participó en los 3 últimos procesos electorales que observó es la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en el año de 2016, la elección ordinaria local de gobernador del Estado de México que fue en 2017 y donde precisamente se dio la aplicación del protocolo de inclusión para las personas con discapacidad como funcionarios de mesa directiva de casilla y que el acuerdo del Consejo General se emitió el 10 de mayo de 2017. Y el proceso más reciente es el proceso electoral federal 2017-2018, en donde Atención México tuvo la coordinación general de un proyecto que versó sobre la observación a los procesos de capacitación del Instituto Nacional Electoral. Este proyecto fue auspiciado por el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral de 2018 a través de otra organización amiga, también miembro de la misión México Observa, que es Tlastli Vértice Hidalguense, quien llevó el liderazgo de este proyecto y también estuvimos en coparticipación con Tendiendo Puentes ACE. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la aplicación de la observación electoral en los derechos políticos de las personas con discapacidad? Me lo reservo para la siguiente intervención. Muchas gracias, Estela. Julián, ¿nos podrías, por favor, apoyar con platicándonos un poco de tu organización y cuál ha sido la participación en el tema de personas con discapacidad? Perfecto. Antes que nada, gracias a Comar por la invitación y por esta iniciativa de estar invitando a las organizaciones de observación electoral a
compartir sus experiencias sobre ese tema, más porque ahorita ya estamos en un tema preelectoral y se tiene que empezar a visualizar todas las actividades de las organizaciones. Bien, los Dos Méxicos AC es una organización binacional que nació en Estados Unidos. Su principio básico era el apoyo y el respeto a los derechos de los mexicanos en el exterior. Surgió como una organización pro-migrante. Cuando se estableció en México en 2008, empezó a ampliar su objeto social y empezó a considerar los temas como observación electoral y posteriormente los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad. Pertenecemos a varias redes de opción electoral, pertenecemos a la red del SM de opción electoral, a la red de la FEPA electoral, a red Artículo 20B, que es una red que promueve los derechos políticos legales de las personas con discapacidad, Estados Unidos, México, y a Misión México Observa, ¿no? Hemos trabajado bien con otras organizaciones, otras redes, en un tiempo con organización, una red de organizaciones en la Cámara de Diputados promovía iniciativas en lo de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad. Nosotros hemos hecho opción electoral desde el 2008, ¿no? Aquí en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos hemos participado en las elecciones del 2008, 2002, 2016. Estamos preparando la misión de opción electoral para las elecciones de este año, para bueno, bien. Estas misiones de observación electoral nos han sido bastante, porque la trabajamos con, es un experto internacionalista en observación electoral que es Foster y Ray Kennedy, que junto con los dos mismos organistas de misiones de observación electoral y asitan a los que participan en esas misiones de observación electoral sobre cómo se está tratando en Estados Unidos respecto a los derechos, respeto, promoción a los derechos políticos de las personas con discapacidad. Siempre cada de estas misiones traemos grandes experiencias, grandes conocimientos que podemos replicar aquí en México con organizaciones ambas y en los diferentes foros en los que puede estar participando los Dos Méxicos. En el 2018 participamos por primera vez en un ejercicio de observación electoral iniciado por el INE y administrado por el PEN, ¿no? Con el proyecto Estrategias político de los institutos electorales de México para promover los derechos políticos electorales de personas con discapacidad en México. Uno de los proyectos beneficiosos, el FIDO, y a cabo que fue en Oaxaca, lo que fue en la Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Michoacán. En esos estados creamos grupos de observadores electorales para que pudieran participar en el proyecto. Hicimos acuerdo en ese entonces con lo que es INDEPEDI, que es el Instituto para las Personas con Discapacidad de México. Invitamos por primera vez observadores con discapacidad, auténticas personas con discapacidad, para que se integraran a los grupos de observadores, porque normalmente siempre habían sido observadores que no tenían ningún problema de discapacidad, pero nosotros invitamos a que fueran las propias personas con discapacidad y desde su postura nos comentaran cómo viven los procesos electorales, que fueran ellos observadores en sus casillas, en sus colonias, en sus barrios, y que compartieran sus experiencias como observadores electorales. Fue una experiencia muy gratificante y retroalimentado el proceso de la observación electoral. ¿Okay? Dentro de los Dos Méxicos siempre estamos apoyando que respete lo que es el artículo 29 de la Convención de la ONU para apoyar los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad, que más institutos electorales, tanto nacionales, nacionales como internacionales, se integren a esta convención para que aterricen a sus ciudadanos todos los beneficios de la convención del artículo 29.
¿Okay? Eso es parte de lo que los dos médicos ha hecho en su ejercicio de observación electoral. Yo en especial inicié la observación en 2005 en otra organización, en una organización amiga, que de hecho pertenece a la red. Yo inicié como observador electoral en MOSE, ¿no? En el ejercicio electoral del 2006. Y después, ya para 2008 me integré a lo que es los dos Méxicos, ¿no? En 2012, perdón, me integré a lo que es los dos Méxicos ya como director de vinculación, ¿no? Interinstitucional. Esa sería la trayectoria de los dos Méxicos. Muchas gracias, Julián. Alejandro Romero, por favor. Gracias, Tere. Bienvenidos, Estela, Julián, José Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. A ver, a mí me gustaría entrarle de lleno ya al tema, ¿no? Del tema de la discapacidad. Es decir, es cierto lo que Estela nos comentó sobre que en 2017-2018 había funcionarios ya de casilla, pero a mí me gustaría ver su experiencia porque una cosa es el reporte que nos dio el INE, derivado de las personas que fueron a votar y el uso, porque aquí me parece que hubo una falta de asesoría, porque hay rubros que no se llenaron. Es decir, lo que me gustaría saber es, ¿cuál es su impresión sobre, primero, la capacitación que se tuvo hacia las personas con discapacidad para ser funcionarios de casilla? Es decir, si se fomentaba que sí llegaran a la casilla como funcionarios. Dos, la participación de la gente con discapacidad en este tema, y si ustedes saben si existe un padrón como tal dentro del INE sobre todas las personas que tienen, que están documentadas como discapacitadas por parte del INE. Y lo último, saber cuál fue su impresión respecto de la metodología e instrumentos que utilizó el INE para que pudieran ejercer su voto. Gracias. Gracias, Alejandro. Por favor. Doctor Carlos, le pediría que por favor nos ayude con sus preguntas. Sí, muy bien, muchas gracias. Saludo con todo afecto a Alejandro. Me da mucho gusto, Estela, Julián, verlos y con este precedente de experiencia en lo que se han formado en las causas de solidaridad social, de solidaridad con nuestros homólogos seres humanos, muy en el énfasis de las personas con discapacidad. Todos nos debemos cuidado y los felicito y los reconozco esta trayectoria y este esfuerzo. Acogiendo la moción de nuestro compañero Alejandro, igualmente le entramos al tema y yo diría, nos hace favor, Julián, de decirnos que tuvieron experiencias de recibir y conocer de viva voz de las personas con discapacidad sus vivencias en los procesos electorales. Ese es un tema muy interesante, saber qué tuvieron, qué vivieron, qué pasó, cómo lo vieron. Y la otra es, en esencia, a la luz y desde la óptica de las asociaciones civiles, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Qué tanto trasciende? ¿Qué tan grave es el problema? Si se trata de discapacidades que generan limitaciones motrices, bueno, pues estamos hablando de plenitud de facultades cognitivas que no impedirían el voto, pero la operación del voto en sí, el cómo llevarlo a cabo, el cómo presentarse, el cómo trasladar al elector a la casilla y cómo hacer el protocolo de elección. Pero si se trata de limitaciones cognitivas, con temas en los que la lucidez es temporal o es alternativa en momentos, ahí debemos tener otro tipo de complejidades. Les quiero consultar a las dos organizaciones que nos hacen el favor de acompañarnos, que nos participen, que nos compartan cuál es el problema en la esencia en ambos casos. ¿Cómo lo ven? Muchas gracias, doctor. Estela, por favor, ayúdanos con tus respuestas. Claro, pues bien, agradezco los planteamientos, son los planteamientos muy interesantes y que mucho hemos observado en campo. Pues bueno, en cuanto a la capacitación y la certeza de la participación, ¿qué pasó? Nosotros, bueno, dada la experiencia que en lo personal he tenido desde ser consejera electoral y capacitadora asistente electoral, en este sentido, desde el 2006 y 2009, en la estrategia de capacitación que implementó el INE para las personas con alguna discapacidad,
me llamó mucho la atención que había para la integración de los reportes finales que entregaban los capacitadores y que este reporte se subía a la Junta Local Ejecutiva y de ahí al Consejo General, era que marcaba un rubro para la integración de los reportes durante la primera etapa de capacitación. Y este rubro de alguna manera encasillaba a ciudadanos capacitados no aptos, así se le llamaba, haciendo referencia a quienes aceptaron la notificación para participar como funcionarios de mesa directiva de casilla, pero por lo tanto no serían integrados a la lista de ciudadanos aptos. En sí, y propiamente voy a enfocar, porque me parece que Julián obviamente trae el tema de la observación electoral en la participación de las personas con discapacidad en su derecho al voto. Y nosotros desde Atención México hicimos el enfoque desde la capacitación que se les brinda a la ciudadanía para ser funcionarios de mesa directiva de casilla. Y que en esta ocasión, dado el conversatorio, me parece que los dos temas enlazan perfectamente, porque no podemos nada más ver una parte y dejar de lado la otra. Y en este sentido, y retomando, en ese entonces, en la estrategia de capacitación, tanto 2006 como 2009, encasillaba 3 rubros fundamentales, que es la incapacidad mental, que se refería a cuando el ciudadano carece en alguna medida de su plenitud, de sus facultades mentales, y que por tal razón no puede ser integrante de la mesa directiva de casilla. Por otra parte, consideraba la incapacidad temporal, que refiere cuando el ciudadano, por problemas de salud física o mental, no podía ser integrante de la mesa directiva de casilla, ya sea por situaciones de alcoholismo, drogadicción, fracturas o alguna enfermedad mental. Y en otro rubro también estaba tener alguna discapacidad. Esto lo consideraba cuando el ciudadano carecía de alguna medida de la plenitud de sus facultades mentales que le impedían desempeñarse como integrante de la mesa directiva el día de la jornada electoral. Y bueno, aunque estas últimas 2 causas no fueran excluyentes, sí el ciudadano decidía participar. No obstante, en ese entonces no existían las consideraciones necesarias para su capacitación. Es decir, si bien el Instituto Nacional, en ese entonces el Instituto Federal Electoral consideraba el acceso al voto a las personas con discapacidad y que implementaba a una mampara especial, una plantilla braille, etcétera, no lo hacía con las personas que eran convocadas para participar como funcionarios de mesa directiva de casilla. Es entonces que en 2012, en ese entonces el Instituto Federal Electoral únicamente incorporó elementos para identificar las urnas de acuerdo al tipo de elección a través de una escritura braille. Y esto lo hace derivado de las observaciones recibidas durante el seminario de la implementación del artículo 29 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su participación en la vida política electoral, que bueno, fue celebrado en 2010. ¿Qué pasa ahorita? Bueno, ahorita no existe, el instituto no cuenta con un padrón de personas con discapacidad, únicamente es un padrón general y los resultados que arrojó después de la elección 2018, donde hay un informe explícito y obviamente pues dice los índices de participación, con qué discapacidades, los porcentajes de las discapacidades y la participación de las personas. Nosotros en 2018 lo que observamos es que había, por ejemplo, en el Estado de México participaron únicamente 72 personas, fueron convocadas como funcionarios de mesa directiva de casilla. Y en ese proceso nosotros tuvimos la oportunidad de por lo menos observar 10 casillas en donde había personas con discapacidad. ¿Qué pasó en ese sentido? Bueno, el instituto obviamente y con apego a la ley, lo que estableció es que las personas que necesitaran de una persona de su absoluta confianza que les auxiliara en el desempeño de sus funciones, les acompañara el día de la jornada electoral.
Y esto a sabiendas de que firmaran una carta compromiso donde establecían que ellos iban a estar desde el principio hasta el fin de la jornada electoral, ojo, con las personas que acompañaban a las personas con discapacidad. Lo que nosotros notamos es el compromiso y el alto desempeño de las personas con discapacidad que ocuparon cargos en las mesas directivas de casilla. Esto es, a diferencia de muchas personas que durante la jornada electoral terminan hartos, terminan cansados, porque en realidad sí es una situación bastante extenuante, muchas de las personas que participaron como funcionarios de directiva de casilla estuvieron hasta el final de la jornada electoral y únicamente en una casilla de las que nos tocó observar, el presidente de casilla tenía una discapacidad física y con todo acudió a entregar su paquete electoral a la Junta Distrital en el Distrito 30, que es en donde nosotros observamos. Las casillas que observamos propiamente están en el Distrito 30 y 31 federales del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Muchas gracias, Estela. Por favor, Julián. Bien, sobre preguntas que nos hicieron los compañeros. El tema del padrón, efectivamente, dice Estela, no existe un padrón completo y confiable de personas con discapacidad en México. En 2018 se hizo la iniciativa por parte del INE de entregarles dentro del paquete electoral a todos los ciudadanos de casilla una lista para que el secretario de la casilla fuera apuntando a personas que llegaban a votar con discapacidad y que les preguntan algunos datos. Pero la verdad es muy complicado, porque había tanta gente. Acuérdense que fue una elección congruente en donde se votaron muchísimos puestos, miles de puestos, y entonces los funcionarios de casilla tenían saturado las casillas de tanta gente que llegaba y era difícil que pudieran cumplir con el llenado de la lista. A veces la discapacidad no es, ¿no? Si es alguien que tiene discapacidad auditiva, ¿no? Y llega, da su doctor, le entregan todo el papeleo, le dan las indicaciones, a lo mejor no se dan cuenta que tiene una discapacidad auditiva. Entonces era muy difícil cumplir con esa tarea de ese listado. Y nosotros como observadores estuvimos acudiendo a las casillas y les preguntábamos si les habían dado ese listado, y muchos ni siquiera sabían que tenían el listado, esa lista, como una encomienda extra de sus paquetes electorales. Entonces, a veces había pasado mediodía en lo que nosotros habíamos sacado y ni siquiera habían sacado esa lista. Entonces, los resultados que pudo haber arrojado la propuesta no totalmente cumples, ¿no? ¿Por qué? Porque no se llenan de manera tal, lo que nosotros pudimos observar, no se pudo cumplir con ese propósito. Creo que el INE va a tener que implementar otra práctica para lograr ese padrón. Es muy útil para saber las necesidades de las personas con discapacidad en México. Los dejé de ver, de repente, ¿me están escuchando? Sí, claro. Ah, ok, sí, perfecto. Que de repente nada más apareció algo de... Entonces, realmente no existe un padrón. Hay otros países que sí tienen un padrón mucho más completo, mucho más confiable, hablando del de Estados Unidos, del mismo América, Ecuador, es un país que está avanzado en los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y que deberíamos también voltear hacia los países del sur, porque tienen grandes logros. Cabe reconocer, y es bueno notar, que México es uno de los países que está más avanzados en el tema de derechos político-electorales de las personas con discapacidad, al menos en la legislación y al menos en los procedimientos electorales. De hecho, en muchos de los nacionales e internacionales acuden a estos países a ver cómo está logrando México atraer la participación de este sector poblacional. Ahora, la capacitación, nos preguntaban cómo es la capacitación para funcionarios de casilla, comentó Estela, no está muy llevado este tema de tener un manual específico para capacitar a funcionarios de casilla con discapacidad. Y mucho
mucho se necesitaría también que todos los funcionarios de casilla, aunque no tengan discapacidad, tuvieran una capacidad completa de cómo atender a un elector con capacidad. Que si bien hay un protocolo de acción, ¿no?, que deben de seguir todos los funcionarios de casilla, los casos no sigue. Conocen a veces los funcionarios de casilla cuál es el protocolo que tienen que seguir para atender a las personas con discapacidad. Entre los que podría ser, por ejemplo, la prioridad en la lista, en la fila de los informados para ejercer su derecho a voto, a las personas discapacitadas, a las personas de la tercera edad, a las mujeres embarazadas, ¿okay? Pero los funcionarios ya a veces están tan saturados de trabajo que tiempo de pensar en el protocolo y por lo tanto cumplirlo. Se ha avanzado, hay que reconocer que se ha avanzado, no es lo mismo las elecciones del 2006, que fue donde yo empecé, donde definitivamente no había ni siquiera un protocolo, no se consideraba a las personas con discapacidad, no había material suficiente en las sillas, no había mampas pequeñas para personas de talla menor, no había las crayolas especiales para las personas con motrices, ¿no? Se ha avanzado bastante, ese trabajo del INE, de algunos institutos electorales locales, o soples, como en el caso de la Ciudad de México, tiene un avance significativo y muy reconocido sobre garantizar estos derechos, la participación ciudadana de las personas con capacidad, pero sí, yo creo que el talón está en la capacitación, ¿no? El talón de Aquiles ahorita en la capacitación, porque no solamente es un problema para atender a las personas con discapacidad, es un problema de cómo capacitar de una manera homologada a todos los funcionarios de casilla. ¿Okay? Eso es en cuanto. Ahora, la metodología, puedo pensar que se refiere a qué metodología empleamos para observar elecciones en el tema de personas con discapacidad. Hay una metodología específica en México, que es cuestionario que se le entrega a todos nuestros observadores electorales, que viene bien especificado qué es lo que tiene que observar cuando llegan a una casilla, ¿no? Por ejemplo, destacar que desde que en una casilla el observador electoral tiene que observar si hay alguna rampa de acceso, si es que hay un escalón en esa casilla, o si la casilla está ubicada en algún sitio que tenga 2 o 3 o más escalones, y cómo pueden acceder las personas con discapacidad motriz, ¿no? Si con el material, si tienen la boleta braille, si tienen la mampara para personas con talla menor o para personas con silla de ruedas. Y no solamente que tengan el material, sino que sepan usarlo los funcionarios de casilla, porque en muchos de los que podemos detectar es que efectivamente todas las casillas cuentan con el material. Eso fue uno de los hallazgos que se hizo, que normalmente las casillas cuentan con el material electoral especial para personas con discapacidad, para electores con discapacidad, pero muchos no saben usarlo o lo tienen guardado, ¿no? Jamás lo sacan y no saben cómo emplearlo. También hay que pensar que a veces se capacita a algún funcionario que acude ese día a cumplir su función de funcionario de casilla, y a veces lo tiene que atender el suplente, que a lo mejor no estuvo bien capacitado, o en el peor de los casos, tiene que cubrir el lugar de ese funcionario de casilla a una persona de la fila, ¿no? Porque no llegó ni el propietario ni el suplente. Entonces es un problema que atender, y que a lo mejor ahí los casos podrían hacer la labor de atender a este grupo de electores con discapacidad. Normalmente las organizaciones con el tema de derechos político-electorales para personas con discapacidad tenemos que crear una metodología de observación basada en lineamientos internacionales, ¿no? Que contenidos en la Convención de la ONU, en el artículo 29 específico sobre los derechos de las personas con discapacidad, el apartado de los derechos políticos. Y cada una va creando de acuerdo a que ellos quieren observar,
su metodología de estudio. Nosotros tenemos una metodología de estudio que de hecho la compartimos con el INE y con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que ellos pudieran ver qué es lo que nos interesa observar, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, sobre la... Ya se nos acabó el tiempo, querido amigo. Okay. Tenemos que ser un poco más, Sí. más rigurosos con el tiempo. Se los voy a pedir a nuestros invitados para que podamos hacer este conversatorio un poco más ágil y podamos comentar un poquito más otros temas, que el tema es súper extenso, pero hay que ser muy precisos. Les recuerdo que tenemos máximo 4 minutos por intervención. Adelante, Alejandro, por favor, en esta retroalimentación de lo que nos han comentado nuestros invitados. Sí, ahí me escuchan, sí, gracias. A ver, sí. Continuando con este tema que a mí me pareció interesante, porque más o menos he tratado de leer todo lo que el INE nos ha reportado, ¿no? Yo, de acuerdo al informe que dio el INE, de acuerdo al protocolo, obviamente el INE, a mí me llamó la atención cuando Estela nos mencionaba que hubo en el proceso de detección de las personas que podrían ser funcionarios y que detectaron cierta incapacidad, digamos, intelectual para efecto de poder participar. ¿A cuál se refiere en sí, en específico? Y lo comento por el siguiente caso y a ver si podemos abundar en ello ustedes y qué piensan. Ya la Corte, por ejemplo, ha determinado y ha desincorporado el tema de la interdicción sobre ciertas personas cuando lo piden ellos, cuando ellos van, lo piden, lo desincorporan de su esfera jurídica para efecto de que puedan ejercer a plenitud sus derechos civiles. Y desde mi apreciación, en los derechos político-electorales no hay restricción. Es decir, las personas con discapacidad no tienen restringido bajo ninguna causa los derechos político-electorales. En ese sentido, ¿cuál, digamos, fue la razón? Si realmente eran personas que por alguna situación no podían, o también se tomaba en cuenta otro tipo de discapacidad muy subjetivamente analizado. ¿Qué piensan de que se pueden ellos algún momento dado ejercer el derecho de ser votado de acuerdo a discapacidad cuando se está en estado de interdicción? Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Por favor, Carlos. Sí, amigos invitados, entiendo que en este universo en este universo de la problemática a lo que nos estamos refiriendo, nos vale la pena focalizar el tema en la especificidad y ubicarlo en el contexto de exactamente en qué trasciende. Voy a explicarlo. Si estamos pensando en las complejidades o en las limitaciones que puede tener un discapacitado para formar parte de la mesa directiva de casilla, bueno, estamos en la etapa de la organización de la elección, del diseño de la financiación. Necesitamos personas que puedan realizar el cargo. Si la limitación es mental, es de naturaleza mental, pues entonces hay una discapacidad fáctica. Hay que ver cuál es el grado de discapacidad. Pero se requiere, desde luego, alguien que tenga lucidez para prestar el servicio. Las funciones que tiene un secretario, que tiene un escrutador o que tiene un secretario, un presidente, son claramente establecidas y requieren un esfuerzo de claridad conceptual para identificar los casos prácticos. Si la discapacidad es motriz, bueno, habrá que ver cuál es la magnitud. Si la discapacidad, la limitación derivada de la discapacidad motriz no es algo que impida que presten el servicio, lo pueden prestar y no creo que haya en términos generales ningún problema. Los casos específicos son verdaderamente eso, casos específicos remotos que solamente constituyen excepciones. Pero ¿qué pasa con el discapacitado que es elector? Vale mucho la pena resaltar lo que el maestro Alejandro nos acaba de precisar. Todos los ciudadanos, todas las personas, siendo ciudadanos, no tienen ninguna limitación para ejercer el derecho a ser votado. Lo garantiza el artículo 1 de la Constitución. Y lo garantiza toda la legislación electoral. Sin embargo, debemos entender que la característica del voto es personalísima. Entonces, normalmente se ejerce motu propio, intuito personal. Entonces, si el acceso a la casilla
tiene que superar obstáculos como escalones, como vallas, como rampas, bueno, pues sí tendremos ahí un problema, pero se resuelve en la logística de la casilla. Siempre, siempre hay personas, compañeros que le ayudan a un discapacitado a acceder. Siempre pasa y siempre se resuelve. La propia legislación considera la posibilidad de que el discapacitado se haga acompañar de una persona de su confianza que le va auxiliando. Si la discapacidad es visual, bueno, pues lo ayuda, lo aconseja y está permitido que lo acompañe en la medida que se preserve la secrecía y lo personal del voto. Este tipo de circunstancias están previstas en la ley. Lo que se sale de esto son cuestiones excepcionales, cuestiones prácticas, que en nuestra cultura solidaria que tenemos como mexicanos se resuelve siempre en la casilla. Los protocolos internacionales ayudan, asisten y tenemos como país, y seguramente le pasa a todos los países, el grave problema que nos dice Estela de la capacitación. El problema, o Julián lo mencionaron, el problema está en la capacitación, pues sí, pero no está nada más restringido para las personas con discapacidad. El problema de la capacitación es la brevedad del tiempo que tiene que trascender en ciudadanos que tienen todos los perfiles subjetivos para acoger en la brevedad de tiempo la dinámica del proceso electoral en la casilla. Entonces, operamos una casilla con grandes problemas de capacitación porque somos muchos Méxicos en la persona de cada uno de los funcionarios de casilla. Y todos tienen que tener su papel y su rol. Y bueno, pues muchos ya tienen experiencia, pero muchos no. Este tema de capacitación no es exclusivo para los casos de discapacidad. Bueno, pues esta es una focalización del problema y lo pongo a la reflexión de los que estamos aquí conversando. Muchas gracias, doctor. Estela, por favor. Sí, Tere, muchas gracias. Agradezco, de hecho, sus comentarios han sido, esa retroalimentación ha sido muy interesante. Y sí quiero retomar un punto muy importante. Si bien los recorridos que hacen las juntas distritales para la ubicación de casillas es ayudada por los capacitadores y asistentes electorales y la propuesta pensada ante el Consejo Distrital para su aprobación. Y esto es previendo precisamente el acceso a las personas con discapacidad, que haya rampas, que haya un fácil acceso para las personas que utilizan silla de ruedas. Y bueno, para las personas que tienen alguna debilidad visual, pues bueno, también que tengan y que ejerzan su derecho y a través de la plantilla braille. Son materiales que se surten expresamente para garantizar la participación de las personas con discapacidad. Sin embargo, hay una parte en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para ser precisa, en el artículo 280, numeral 5, que establece quiénes serían las personas que van a tener acceso a la casilla. Y ahí habla de que no tendrían acceso personas privadas de sus facultades mentales. Y para esto, obviamente, se necesita una descripción operacional de cuáles son esas facultades mentales, ¿no? Yo creo que alguna precisión tendría que hacer el legislador para subsanar esa parte, ¿no? Y que obviamente ahí se atendería esta parte que nos menciona Alejandro respecto de las personas con alguna interdicción. Por otra parte, también quiero comentar que desde nuestra experiencia como observadores y observadoras electorales, el problema no nada más es en cuanto a la accesibilidad de los votantes o las votantes, las personas votantes. También es en el sentido de crear un espacio de sensibilización con los funcionarios y funcionarias de casilla. No todas las personas, y culturalmente hablando, aún la sociedad mexicana ha puesto ciertas limitantes y hasta situaciones de discriminación con las personas de discapacidad. Recientemente lo acabamos de ver en las noticias, que lamentablemente una persona golpea a un vendedor de dulces porque no tiene las facultades para poder contestarle, incluso creo, me parece, para pagarle el pasaje del transporte. Entonces, estamos hablando de que está tan permeada esta cultura de la discriminación para las personas con discapacidad,
Y esa falta de sensibilización que existe sobre todo en la jornada electoral y como lo mencionaba Julián, las personas ese día están tan agobiadas y tan preocupadas por darle agilidad cuando hay una fila de 20, 30 electores, y sobre todo cuando va a ser la recta final del cierre de la votación. Entonces, por lo que toca a quienes se desempeñaron como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, en este caso, lo que detectamos es que los cargos que ocupaban mayormente, y aquí tengo, por acá tengo el concentrado de la lista, es que los cargos mayormente eran escrutador 2, escrutador 1, suplentes generales, y, y en este caso, nada más, como les decía, había un presidente de casilla con discapacidad física. Había presidentes con discapacidad visual, motriz, y la mayoría, insisto, eran suplentes generales. De tal manera que se garantizara sobre todo la integración de las mesas directivas de casilla, pero y se respetara la participación de las personas con discapacidad. Pero no, el problema no nada más es, y sí, por llamarlo de alguna manera problema, y muy a pesar de que se han atendido a acciones afirmativas por parte de los institutos electorales, la falta de sensibilidad que permea en el acompañamiento de otras personas con discapacidad es lo que en muchas ocasiones obstaculiza que tengan un pleno desarrollo en sus funciones y en el acceso a los derechos político-electorales. Muchas gracias, Telita. Por favor, Julián, con tu intervención. Gracias. Bien, siguiendo con estas inquietudes que nos han enviado, muy pertinentes, sobre cómo se están resolviendo esas situaciones para poder garantizar en pleno los derechos político-electorales de los electores con discapacidad. Creo que sí es una materia que todavía hay que desarrollar mucho en cuanto a la capacitación, tanto de los funcionarios de casilla, como de los mismos capacitadores, ¿no? Porque desde ahí viene también un poco el problema, que si los capacitadores de funcionarios de casilla no tienen bien la información para dar la capacitación, pues llega mal enfocada el trato que tiene que dar los funcionarios a los electores con discapacidad. La limitación, de acuerdo a la elección, ya estaba garantizada el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual. De hecho, nosotros de nuestro recorrido de oración electoral pudimos constar a personas con discapacidad intelectual que eran acompañadas por sus familias para que puedan cumplir con su derecho al voto. Fue muy aumentada gracias a estas participaciones, lo que fue por primera vez esta elección, que se permitió ya libremente que las personas con discapacidad pudieran ejercer su derecho. No así que pudieran participar como funcionarios de casilla, por lo que nos contaba Alejandro y Carlos, pues funciones que requieren pues, tener sus facultades bien puntuales para el escrutinio, valoración, el conteo, ¿no? de lo que son votos, y una persona de discapacidad intelectual difícilmente podía cumplir con esas encomiendas. Ahora, para las personas con discapacidad intelectual que quisieran ejercer su derecho al voto y requiere el apoyo de algún familiar, también se permitía que fuera un familiar de su confianza que les pudiera auxiliar en el ejercicio. Igual para las personas con capacidad visual que lo requirieran. Si no podía un familiar y acudía por una persona con discapacidad visual a intentarse su derecho al voto y no tenía persona de su confianza que lo auxiliara, podía ocurrir a un funcionario de casilla, puede ser el presidente, el secretario, quienes pudiera auxiliar a esta persona para ejercer este derecho al voto. Ahora, sobre las vivencias de las personas con discapacidad que nosotros pudimos contactar, que nos preguntaban en esta ocasión, nosotros en esta ocasión ya invitamos a un grupo de observadores electorales con discapacidad. Tuvimos 12 observadores con discapacidad
porque hicimos una convocatoria amplia, pero la verdad es que muchas personas no acudieron a inscribirse como observadores electorales porque pensaban que no podían, que no estaba dentro de sus posibilidades ejercer ser observador electoral. Nosotros dimos varias pláticas sensibilizando para que ellos pudieran también ya ser partícipes de los procesos democráticos, que no se sean excluidos de la democracia, que es algo que ocurre con este sector poblacional que se siente excluido de la democracia, ¿no? No puede participar ni votando, no puede participar ni como funcionario de casilla, o al menos eso es lo que ellos creen, que la democracia y los procesos electorales no están hechos para ellos. Ellos desde sus casas ven anuncios de televisión de las campañas electorales, de los anuncios de invitar a votar por parte del INE y los institutos electorales, pero no se sienten lectores, desconocen la ley, desconocen que están garantizados político-electorales, desconocen que se tiene que garantizar la accesibilidad a la villa, que debe de haber RAM, que debe haber accesibilidad, que debe haber material electoral especial para ellos. Muchos de ellos, y es uno de los talones también que nosotros le marcamos, de talones de Aquiles que le marcamos al INE, que estaba fallando en sus estrategias de comunicación y propaganda para atraer personas con discapacidad. Porque aunque está garantizado en la ley, en los reglamentos, estos derechos, son pocos los que acuden a votar de este sector poblacional. Entonces, que nosotros en nuestras recomendaciones es que desde campañas se garantizara el mensaje para estas personas en la televisión, en radio, en redes sociales, en las mismas páginas de los institutos electorales, hubiera apartados específicos para las personas con discapacidad, que sean páginas accesibles, que los comerciales de los partidos políticos tuvieran su cuadro, el traductor, ¿no? de lenguaje para personas con discapacidad auditiva, y así todo esto que está en papel aterriza mayor votación de personas con discapacidad. El INE toma estas recomendaciones, hace un llamado a las diferentes organizaciones para que entreguen sus recomendaciones y ver en qué se puede aterrizar en una mejora en sus reglamentos para garantizar estos derechos. Muchas gracias, Julián. Pues se nos ha ido el tiempo rapidísimo, entonces le voy a pedir a Alejandro y a Carlos que hagan su última intervención y retroalimentación de este conversatorio. Seguramente tendremos que realizar una segunda edición del tema porque es muy extenso, es muy vasto lo que hay que avanzar en el tema de personas con discapacidad. Entonces te pediré, Alejandro, tu última intervención en este tema, por favor. Gracias. Gracias, Estela y Julián. A ver, excelentísimo todo lo que nos han dicho. A mí me gustaría que ahora se abundara sobre una situación que en ese informe del INE y que en una confronta que yo logré hacer con el INEGI, yo creo que el INE, hay un reporte por ahí de 2018 donde de acuerdo a la credencialización que hacen, es la propia persona la que puede establecer si se establece una condición de discapacidad, tiene mejor padrón, digámoslo así, incluso el INEGI, porque el INEGI parte de otros parámetros, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría que ustedes nos dijeran, que ya Julián nos abundó un poco sobre ciertas fallas que se ha tenido de comunicación, ¿cuál sería entonces el paso que debe dar el INE para tener una mejor comunicación hacia este sector y con quiénes tendría que colaborar? Porque me queda claro que a nivel gubernamental no tienen esos padrones, esa información debidamente digerida, y quiénes serían ustedes como asociaciones los que podrían implementar o darle a conocer al INE algunas pautas de comunicación en ese sentido. Gracias, Ale. Por favor, doctor Carlos. Sí, yo quiero
invitar a una reflexión. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Sí, Ok. sí te escuchamos. Ok, aquí hubo un rarito. Decía yo, la legislación electoral de suyo, por su propia naturaleza, es producto de la cultura de la desconfianza. Es producto de la cultura de la desconfianza de todos los partidos y de todos los que se sienten en el riesgo de que el partido de enfrente o la institución tenga alguna habilidad incompatible con la ética para conducir el proceso en un sentido inadecuado. Por eso está sobreregulado. Bueno, si a esta legislación, que de suya es muy específica y que nos lleva a muchas reglas específicas, le agregamos una sobreregulación para personas con discapacidad, vamos a incrementar esas características. Y la vamos a incrementar para el beneficio de personas que en número puedan significar un costo-beneficio de modificar la ley que sea altamente discutible. No significa, y quiero matizarlo con mucha sensibilidad, que los derechos de los discapacitados sean menos relevantes o porque son pocos con relación al grueso de los electores, no cuenten. Nunca he dicho eso. Pero en el mismo caso, en la misma tesitura tendremos, y aquí me remito al numeral 5 del artículo 280 que nos mencionaba Estela. En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de facultades mentales. El desideratum de cuál es una discapacidad mental es muy subjetivo, es muy relativo. Hay en el Vox Populi candidatos que llevan 18 años en campaña que tienen discapacidades mentales y lograron una elección. Dicho sea de paso. Pero, ¿qué pasa con las personas que puedan ser objeto de padecer una discapacidad por estar bajo el influjo de enervantes, que es otra de las hipótesis del numeral 5? Si estamos ante una discapacidad por embriaguez, por enervantes, ¿cuál es el umbral de un mínimo y un máximo? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Queda a criterio de los funcionarios de casilla. La sobreregularización implicaría que también emitamos reglas específicas para matizar cuál es el máximo y mínimo de las personas que puedan estar embosadas. Ahora estamos en cuarentena. Si se prolonga el día de la elección, podremos entrar con cubrebocas, estamos embosadas. ¿Será necesario emitir una reglamentación para esto? ¿Será necesario establecer si el funcionario de casilla puede aplicar un programa, una calificación con criterio de Romberg para identificar si la persona que está bajo el influjo de estupefacientes o de estado de embriaguez, hasta qué grado puede perder la lucidez y la privación de su derecho fundamental para ejercer el sufragio? La capacitación, como mencionábamos, no solamente está radicada en la autoridad electoral, sino que la sociedad civil, entre otras las organizaciones de la sociedad civil como ustedes, Estela, Julián, la que ustedes representan, también hay un rol de incidir en las capacidades de nuestros discapacitados, en la convicción de que ellos son titulares plenos en el derecho, de que la discapacidad motriz no tiene que de ninguna manera impedirles. Los escalones son salvables, las rampas son salvables, muchos de los problemas son salvables en la realidad. Yo sí creo que es un tema, sí creo que es un problema, sí comparto la preocupación, pero al mismo tiempo invito a esta reflexión. Bueno, con esto focalizo el tema en ese sentido. Gracias, Cristian. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, Estela. Pues mira, sí, gracias, Tere. Pues miren, en estos planteamientos que nos hace Alejandro, primeramente, quiero puntualizar que tendríamos dos áreas de oportunidad por parte en el Instituto Nacional Electoral y que son retos de cara a la elección 2021. Una de ellas, que si bien es cierto, es que ha habido acciones afirmativas para crear medidas progresivas en la nivelación que ayuden a las personas con discapacidad a involucrarse en los asuntos democráticos del país. Es cierto que también hay un área de oportunidad al establecer un protocolo para la contratación de personal eventual. Es decir, los capacitadores, y las capacitadores asistentes electorales, el personal que se contrata para visitar a los funcionarios de casilla,
no hay un protocolo de contratación de ellos. Y ha habido casos, nosotros lo hemos observado, ha habido casos de personas con discapacidad que aplican a la convocatoria, que están en la búsqueda de un trabajo y que en este sentido se les limita esta posibilidad de acceso al trabajo, dado que el examen que se realiza es presencial, es pues es un examen normal, a lo mejor convencional de toda institución educativa, en donde se tiene que rellenar una serie de ovalitos, no hay una plantilla braille, no hay un acceso a las personas que tengan alguna discapacidad visual. Y en este sentido, en el distrito 30 se presentó el caso de una persona que aplicó a la convocatoria para asistentes a supervisores electorales y una persona de su entera confianza le leyó el examen y él respondía y entonces esta persona rellenaba los espacios correspondientes, ¿no? Entonces ahí me parece que aunque las juntas distritales tienen la instrucción de no discriminar a ninguna persona que vaya a aplicar en este sentido, no se dan las condiciones necesarias y adaptativas para el acceso a las personas con discapacidad. Ahí sería un área de oportunidad. La segunda, y que va más de la mano con el planteamiento de Alejandro, sería que el Instituto Nacional Electoral establezca alianzas permanentes con organizaciones de la sociedad civil que realizamos observación electoral. Si bien para la elaboración del protocolo de inclusión se celebró una reunión con las organizaciones civiles, con instituciones que manejan el tema de la discriminación y la discapacidad, me parece que sería bueno que se estableciera un vínculo permanente de colaboración con las organizaciones que realizamos observación electoral y que estamos en la construcción de la ciudadanía. Porque finalmente, y como bien lo planteaba el doctor, es un ejercicio de que como sociedad tenemos que construirnos, tenemos que tener la apertura para estos temas y tenemos que sensibilizarnos. No nada más cuando lo vemos ya latente en un ejercicio, en un proceso electoral, sino que ya tenemos que permearlo, introyectarlo como parte de nuestra cultura y nuestro quehacer cotidiano. Muchas gracias, Estela. Julián, por favor, tu participación. Bien, sobre el planteamiento de si se cae en la sobreregulación de todo el andamiaje legislativo y de contenido protocolario por parte del INE para poder garantizar los derechos políticos con discapacidad, debemos de reconocer que la legislación está muy completa. El planteamiento que tiene el INE dentro de sus programas es un planteamiento muy complejo para ya garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Aquí tenemos nada más a materializarlo en la práctica, ¿no? La verdad, están garantizados los derechos político-electorales de las personas en el papel. Ahora vamos a terminar sí, de hecho, la legislación en esa materia de las completas, como les había dicho en un comentario anterior, la operativa es donde está, donde tendremos que poner especial atención en que en la operación se logren cumplir todos este tipo de protocolos. Sobre lo que nos comentaba, nos preguntaba sobre cómo lograr hacer llegar a las personas con discapacidad el conocimiento de que ya están garantizados sus derechos. Sí se han hecho a lo que es electorales, de que deben de invertir un poco más en mensajes de este tipo de electores, de garantizar los mensajes en, ¿cómo se llama? En materiales, ¿no? Tanto en braille, en los recuadros para personas con discapacidad auditiva, en los spots del INE, en los spots de los partidos, ¿no? Y en tener un poco más de información en las páginas también para esas personas con discapacidad. Todavía ese es uno de los retos que le falta al cumplir. Ahora, sobre las áreas de oportunidad, vamos a reconocer también que elecciones ya no van a ser las mismas a partir del tema de ahorita de la pandemia. Las próximas elecciones de 2021 van a sufrir
grandes cambios y modificaciones, deben de sufrir grandes cambios y modificaciones por el tema también de la seguridad. Ahora, ¿cómo atender a las personas con discapacidad como electores para que también no corran riesgo, que puedan garantizar su derecho al que tengan que acudir a una casilla? Hay varios ejercicios y buenas prácticas que han logrado países. Por ejemplo, en Ecuador se logra que vayan a llevarles la casilla hasta la casa del elector. Entonces, es una de las propuestas que se ha hecho, que es muy complicada, dado el padrón de México. No es lo mismo el padrón electoral de Ecuador al padrón electoral de México, pero podemos buscar alguna solución de esta manera para poder también dar mayor accesibilidad al voto al sector de la población. La pandemia nos va a cambiar no solo en la vida cotidiana, sino también en los procesos electorales, ya nos está empezando a cambiar. Muchas gracias, Julián y Estela, Alejandro, Carlos. Sin duda es un tema muy interesante y muy extenso, y de una vez les hago la invitación para que podamos tener una segunda parte de estos conversatorios con una perspectiva más hacia las elecciones del 2021. Y pues no me queda más que agradecerles el que nos hayan acompañado al Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados, agradecerle a los dos Méxicos y agradecerle a Atención México. Gracias por su participación y estamos seguramente en los próximos días en contacto con ustedes para darle continuidad a este tema tan importante, tan alejado y que se abandona, ¿no? Se ha hecho tan normalizada la discriminación en personas con discapacidad, que realmente es un tema y un reto importante para elecciones del 2021. Les agradezco, que tengan muy buena tarde a nuestras invitadas, nuestros invitados, y hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Estela, Julián, muchas gracias. Hasta siempre. Gracias, hasta siempre.